cordial saludo a todos. Mi nombre es Giancarlos Cruz Fajardo, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Quiero compartir un tema que es muy interesante, que es aplicar el método GRON en Ecuador en el sector de telecomunicaciones y tecnología. Es un método que prácticamente nos brinda una estrategia para identificar metas, objetivos específicos y generales para un éxito, tanto en un proyecto, un prototipo, o en una empresa. Entonces, en el ámbito tecnológico, es bueno aplicar esto como para encontrar rápidamente y con claridad lo que se va a realizar. Estos tienen 4 puntos, estas estrategias. Por ejemplo, la primera es la meta, identificar la meta. Un ejemplo, implementar redes 5G con la cobertura nacional y desplegar soluciones IoT seguras y masificadas para la industria y el agro. Es una meta ideal porque el país tiene un pequeño problema, que es la infraestructura tecnológica o en telecomunicaciones, que lastimosamente es obsoleta. ¿En qué sentido? Muchas operadoras nos venden el 5G, pero realmente 5G no. Lastimosamente es una combinación de tecnología de una generación anterior, es decir, no es un 5G completamente. Estamos utilizando 4G por la infraestructura física que posee lamentablemente Ecuador, que no lo ha actualizado por no invertir prácticamente las operadoras en nuevos dispositivos más actualizados para acoplarnos realmente al 5G. Entonces, ¿cuál sería la meta realista? Por ejemplo, reducir la brecha digital crítica en las cabeceras cantonales de las provincias de la Amazonía y fortalecer la seguridad básica de las redes 4G existentes frente a los ataques de denegación de servicios DDoS, que son comunes y paralizan servicios esenciales, tanto en la banca y en el gobierno también. Entonces, esto ya es una meta más realista que se vive. Ok, ya tenemos la meta. ¿Cuál sería el siguiente punto? Sería la realidad. Ok, la realidad sin filtros. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la fibra óptica se centra más en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y en otras muchas provincias. Pero llegan hasta las cabeceras cantonales. Pero, ¿qué ocurre con la última milla? Depende de radioenlaces prácticamente, porque hay zonas que son muy difíciles de acceder por el ambiente, el entorno, o hay altos costos para instalar estos dispositivos ahí. Entonces, lamentablemente, los radioenlaces son obsoletos, saturados y poseen una velocidad muy baja, mala calidad, poca velocidad de internet, y esto no beneficia al ciudadano que vive en Ecuador. Es una capa que depende del núcleo de 4G. Entonces, no es la tecnología revolucionaria de baja latencia que se vende en otros países, pero bueno, se quiere decir que para tener el 5G puro tiene que haber una inversión multimillonaria, un nuevo core de red, pero las operadoras no están dispuestas en realizar esta inversión por sus bolsillos, obviamente, ya que prefieren tener ganancias mediano plazo o cortos plazos que a largo plazo. Ok, otro punto, tenemos el problema del espectro radioeléctrico. Este es uno de los mayores cuellos de botella que tenemos en el país. Las frecuencias necesarias para expandir y mejorar las redes 4 y 5G están designadas en entidades públicas, es decir, no las utilizan eficientemente, lamentablemente es así. Bueno, otro resultado crudo en esto es que las operadoras luchan por exprimir las bandas del espectro que tienen. Entonces, ¿en qué se traduce? En congestión, se traduce en latencia variable y en poca capacidad para conectar miles de dispositivos IoT, y esto limita proyectos. Entonces, en otros países utilizan dispositivos IoT, en la parte de agro, por ejemplo, para diferentes fines, pero necesitan conectividad de alta velocidad, 5G, que es muy bueno. Pero, ¿qué ocurre? Los ingenieros se tienen que adaptar a la situación y utilizan otros métodos para comunicarse con los dispositivos remotamente y monitorear los sensores, los módulos, etc. Ok, eso limita mucho y eleva los costos. Entonces, eso es un contra para ejecutar un proyecto o un prototipo, por ejemplo. Ahora, otro punto, tenemos la inseguridad digital. Lamentablemente, Ecuador es un franco frecuente de ciberataques. En diferentes sectores de la banca y el gobierno han sido golpeados duramente. Es decir, no solamente te roban la información, sino que también son pérdidas económicas. Para pequeñas empresas esto es un impacto muy grande en la parte tecnológica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente, en Ecuador, la solución no solamente son en los protocolos de seguridad, sino en la actualización de equipos y las medidas necesarias para evitar la ingeniería social, que es lo que más se aplica, y dar una capacitación a la ciudadanía en el manejo de sus datos, en el control de no solamente utilizar un ACMI o un 1234, contraseñas muy fáciles que son lamentablemente fáciles de acceder. Entonces hay que dar una capacitación masiva, de forma obviamente gratuita, para que se beneficie al pueblo. Ok, eso sería un punto. ¿Qué otro punto tenemos? Aquí tenemos el ingreso promedio por usuario. En Ecuador es de los más bajos de la región, ¿sabían eso?
a $8. En cambio, otros países están a 9, a 11, a $12. ¿Por qué ocurre eso? Las operadoras compiten ferozmente en precios. Entonces regalan gigas de datos, costos irrisorios, lastimosamente. Entonces, el resultado crudo de esto es que el margen de grandes inversiones en innovación no es factible aquí. Obviamente, esto es incómodo ya que no solamente viene la parte de conectividad, sino que en la inversión, en la parte de la inversión, por ejemplo, cuando hablan de ciudades inteligentes, muchos gobernantes, personas importantes del gobierno o instituciones, quieren aplicar ciudades inteligentes, por ejemplo, pero no ven en el punto del gasto. Por ejemplo, yo quiero implementar un X proyecto en una ciudad para un sistema de parqueadero de varios edificios o un sistema de seguridad con muchos sensores. No valoran el precio del mercado, el costo que realmente no es factible. Por ejemplo, los módulos, los sensores, los chips, ¿de dónde vienen? Son importados desde China, Estados Unidos y Europa. Pero ¿qué ocurre? Los impuestos de salida, los aranceles, encarecen el proyecto. Por lo tanto, antes de ejecutar, la habilidad económica del proyecto muere antes de nacer. Ok, entonces, ¿qué opciones tenemos? Opción 1, optimizar lo que ya existe. Es decir, modernizar el Core G4 de la red, implementar un sistema virtualizado, dar prioridad a los servicios como la educación y telemedicina. Ok, eso sería uno. Y para ello, un desglose de soluciones de seguridad de perimetral básicas para el anti-DDoS. Es decir, de servicios tanto de la banca y del gobierno. Ok, otro punto, y es el más incómodo, exigir como sector y como ciudadano la licitación urgente y transparente del espectro radioeléctrico, subutilizado. Es decir, es una batalla tanto política y técnica para ejecutar esto, pero sin espectro no hay futuro, lamentablemente. Entonces es un problema que se tiene que ver. Otro punto, la educación de supervivencia digital. Debes de vender una solución IoT compleja. Sería mejor lanzar campañas masivas, obviamente gratuitas, y de esta forma que el usuario o el ciudadano se debe conocer cómo evitar estos problemas, cómo evitar los ataques, los ciberataques, cómo proteger su información. Un paradigma es lanzar una alianza forzada en las operadoras existentes en Ecuador. Por ejemplo, Claro, CNT o Telcel, todo esto para crear una red de fibra óptica troncal para las tres regiones, compartiendo costos. Y obviamente esto suena un poco antinatural. La única forma para hacer viable una infraestructura de alto nivel, estamos hablando de 5G puro. Ok, base a esto, ¿cuál sería una voluntad? Que lamentablemente es el compromiso que nadie quiere asumir. ¿Cuál sería el compromiso? Bueno, uno, los planes. Un plan de corto, mediano o largo plazo. El plan de corto plazo puede ser, y es el más factible, es licitar al menos 200 MHz de espectro de banda, medianas y altas. Las operadoras implementan mitigación obligatorias del DDoS en sus cores. Eso es bueno. Otro punto de mediano plazo, puede ser en 2 años, este es un proyecto completo de conectividad satelital y de alto espectro para, por ejemplo, 100 comunidades amazónicas aisladas, liderando obviamente por una alianza pública y privada. Y por último tenemos una de largo plazo, que obviamente es el que es más costoso, como mencioné anteriormente en el paradigma. Si se hace una alianza forzada de diferentes compañías o operadoras, el 5G se puede hacer una realidad, pero con fines específicos. Por ejemplo, en la parte industrial, en zonas francas como de Quito, Puerto Bolívar, etc. Hay muchos lugares donde se pueden aplicar y si son necesarios para mejorar la tecnología industrial, como la industria 4.0 o las partes cognitivas, donde se utiliza tecnología para sistemas de manufactura y ensamblaje. Entonces esos puntos son importantes. Por último, la brecha entre un discurso tecnológico, 5G, IoT o ciudades inteligentes, en la realidad la infraestructura y la economía ecuatoriana es abismal. Entonces el método Brown no sirve solamente para plantear sueños inalcanzables, sino para exponer la crudeza de los obstáculos que existen y forzar la definición de las metas ultra concretas, accionables y financieramente viables. Eso es lo bueno de este método, que tú puedes identificar la viabilidad y concretar qué es lo que tengo que hacer realmente para evitar gastos, evitar pérdidas y fracasos. Entonces, la verdadera innovación en Ecuador no será desplegada por un protocolo avanzado, sino resolver con ingenio y paradigma los problemas básicos de la conectividad, la seguridad, que vayamos en los años arrastrando. Lastimosamente, estamos 10 años lleva Ecuador arrastrado con la tecnología. Entonces, para evitar esto, es capacitar, concientizar lo que estamos viviendo, para evitar el arrastre de los siguientes años
con el estancamiento tecnológico. Eso sería todo. Muchas gracias.